Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Dominical. Estamos, como todos los domingos, reflexionando sobre la palabra del Señor. La Iglesia, en este camino litúrgico y en este camino de siempre, nos invita a reflexionar y a entender su palabra. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 5 al 8, del 14 al 17. Estamos ya, queridos amigos, en este domingo cada vez más cercanos también a la venida de Pentecostés, ¿verdad? Estamos en el sexto domingo de Pascua. En aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo de muchos poseídos. Salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Queridos amigos, qué interesante Felipe. Entonces recordemos que Felipe también había sido llamado por el Señor, empujado para acompañar, ¿se acuerdan? Al eunuco también. Y luego dice que justamente Felipe se encontraba ya en Samaria, esta zona de Samaria, esta zona del norte, Cesarea Marítima, en fin, toda esa zona del norte, Felipe que comienza a predicar. Pero a ver, por una vez, Aina, la multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe. Primera característica, queridos amigos, Peñandeña y Cotea, un verdadero cambio. Aquí nos dice que la multitud escuchaba con atención. Ñande bigoña gendula con atención peñande yaraje y añande. Taigoñande muchas veces ya pitaja ñañe conforman simplemente con un ritualismo, es decir, peña gendúa y interesante, la oyeea, ñandea lleva. Pero ate con aña moinguea peñande apitu ume peñande recoebe, peñande yara añe teteo yerure jaisa ñande, ¿verdad? O sea, el escuchar con atención significa con ese deseo, queridos amigos, de vivir y de profundizar la misma palabra de Dios. Y aquí nos habla de una multitud que escuchaba con atención. Este luego ya es un cambio. ¿Saben por qué? Porque la palabra muchedumbre o la multitud siempre, queridos amigos, implica o quiere explicar en la Biblia que suele ser el obstáculo. Es la muchedumbre, es la multitud la que muchas veces impedía a alguien a hacer el bien o acercarse hasta Jesús. Hechos de los Apóstoles, después de la resurrección, parece que es lo contrario. La multitud aparece aquí, que es la primera en querer escuchar con atención, saber, entender. Aupeago dice es una comunidad. ¿Por qué? Porque la antigua Babel, el balbucear, upeyo origina lleva confusión, dice la confusión. Ahora, sin embargo, se está volviendo, queridos amigos, alguien que se interesa, que busca, que escucha con atención. Bueno, vean primera cosita más hoy. Otra cosa interesante, dice, habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. Entonces, escuchaban los milagros. Pero ni que nada, si yo que guarda ya puita llega imagina que la yajeca detrás de los milagros, las cosas simplemente que nos llaman la atención porque parece que son prodigios, nambreo y los milagros. Estas son influencias de sectas, influencias de protestantes, sobre todo, queridos amigos, que andamos mucho detrás del milagrerismo. A Peñán de Yarago, al final de cuentas, todos los milagros que él hacía, siempre le decía a quienes recibían los milagros, decía, pequiente, pejota ni que vemos bebena. Porque en Daipotayo uche la gente ave simplemente por cuestiones milagreras. Upeago ñande por interés y ñande yara la ñande yo lo que necesito es gente que crea, que se adhiera al evangelio.
El Evangelio y entender la voluntad del Señor va mucho más allá de los simples milagrerismos, queridos amigos. Y en la medida en que nosotros nos aferramos al Señor, continúa Hechos de los Apóstoles y nos dice, miren lo que viene en la medida en que Yahuerobía venían de Yara. Primero, de muchos poseídos salían los espíritus inmundos. ¿Pero por qué, queridos amigos? Salían, no por ese milagrerismo simplemente que, ¡oh, salga de aquí, Satanás! ¡Hombre, voy! No. El daimón es la palabra griega que indica lo que hay adentro de nosotros. El daimón, vea que dice la daimón. Es eso que nos mueve desde el interior. Vea con la daimón. Vea con la palabra demonio. Salen muchos demonios, quiere decir que desde tu interior lo que vos pensás, lo que vos tenés como idea, lo que vos deseás, la ira, el enojo mía, o se bañan de yehuila, añeteteñan de, ya no veñan de yarabuicueri. Claro que sí. Si vos escuchás la palabra de Dios y te comprometés con el Señor, claro que todo demonio es expulsado de tu corazón y de tu vida. Porque en de ella pomo aveima la ibaía, la de daimón, la de demonio, o setan de ewi. Bueno, otro. Lanzando gritos, y claro, también hay otra cosa, queridos amigos, que cuando es predicado el Evangelio, donde ella pecaña, no es que los hijos ahí, o el que está borrachito, borrachín, se va a, gracias mamá, porque ese ya donde ya podemos ver, Araca con H. Enseguida, si yo que fuera, enseguida patalea, lanza gritos. No les gusta, al mal no les gusta. Entonces, pero no vayamos a esperar ahí a ver, o sapucaita piopea, porque os pulsacho y la demonio, nambreo y pebe, oñemon bobe, que. No, queridos hermanos. Muchas veces en nuestro propio interior, vos le decías a alguien, che, ¿sabe? Que no nada más sea corrupta, ni a la de Mondaveti, ni a la de Yapue. Ella puede nada. Por dentro, mayo, pea la ella, no hace, pea. Sale el grito, pero hablan de daimónina, hablan de demonioina, ¿entienden? No quieres salir de adentro, no quieres cambiar de vida, quiere decir. Sin embargo, aquí la presencia de Dios hace que todo mal salga, queridos hermanos, en la medida en que nosotros le aceptamos a Jesucristo. Muchos paralíticos y lisiados quedaban curados, y claro, el paralítico es aquel que no camina. Pero cuando llega la palabra de Dios, el verdadero milagro es cuando Pendose a tu paovena, ese es un paralítico. Pendose oña confesaina, ese es un paralítico. Ese que no quiere honrar a Dios, ese es un paralítico. Ese que no quiere respetar a sus padres, honrar padre y madre, ese es un paralítico. Porque en docuei, do ya posei, entonces, naikne, llévalo allá por Hanwabe y por a mí, ese es el paralítico. El lisiado. El lisiado es aquel que le falta algo, que le cortaron la pierna, por decir así, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros estamos lisiados porque no tenemos ciertos valores en la vida. Ñanderezaray veñan de Yara, güey. ¿Entiendes? Estamos lisiados en valores y en principios que el Señor nos ofrece. Y entonces aquí, queridos amigos, después es lindo, ¿verdad? Porque viene como consecuencia cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro, es decir, entonces te hago ya, así yo que fuera cuando hay algo lindo y positivo. Entero este allá llevas allá página, ¿verdad? Llegan aquí, le mandan a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Y porque queremos que la comunidad se siga fortaleciendo. Esto nos indica y nos muestra que siempre hay un camino que tenemos que hacer juntos para llegar a mantener, para ser perseverantes en la vida de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos en esta sexta semana que iniciamos con este sexto domingo de Pascua. Ya más escena, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo, primero subimos al cielo. Todo esto tiene significado teológico profundísimo que nos ayuda a entender y a forzarnos y a caminar en la vida de Dios. Estamos reflexionando hoy con esta segunda lectura de la primera carta de San Pedro,
capítulo 3 del 15 al 18. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuestos siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. ¿Por qué? También Cristo murió una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres, Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Queridos amigos, miren que es muy interesante aquí, ¿verdad? Esta carta del apóstol San Pedro. ¿Por qué? En primer lugar, nos dice, hay que centrarse en Jesucristo. Pedro, digamos así, que es este apóstol que estuvo ahí codo a codo con Jesús, el primero en ser llamado para acompañarle en esta misión de evangelización. Entonces, por eso es que él nos cuenta así, pero de una manera espectacular. Dice, llévenle en su corazón y estén dispuestos siempre a dar al que les pidiere. Porque él mira un poco, el espejo siempre va a ser Cristo, ¿verdad? Jesús, que es capaz de donarse, de darse, generosidad total, ¿verdad? Para con su pueblo, con su gente. Las razones de la esperanza que ustedes tienen es lo primero que ustedes tienen que ofrecer. ¿Cuál es la razón de tu esperanza y de tu vida? No es simplemente una generosidad entonces en las cuestiones económicas, las cuestiones del dar, sino que del ofrecerse como persona. Pepe y cuajina peñan de yara, hoy cuave es agüeisha y pm, hape con a pewere covenere cobe, la bebé ana vender a pichacuérame. Pero háganlo, miren lo que dice, con sencillez y respeto. Sencillez y respeto. Anina la pe alardeate, yo esto, yo aquello. Alguna vez digo, sea la ñane comunidad cuérame. Alguno lleva ahí, yo puedo imponer las manos, yo hago esto, yo más o menos gente más hoy la ñande yara y ya lleva. Un día con ahí pone ese yo que bueno, no está bien, no está bien. Tenemos que ser concretos y sinceros, ¿entienden? La gracia de Dios es siempre gracia de Dios. Anila yaicote umiara picueri la yajeca. Hay mucha gente que busca esas cosas. Busca esas cosas siempre así, como cosas que tienen que ser cosas extraordinarias. Oye, ya tenemos hindú algo yo también, yo esto, hago yo esto, aquello. No, andas ahí sencillez, andas ahí humildad. La gracia de Dios, para que ustedes sepan, queridos hermanos, si uno verdaderamente tiene el don y la fuerza del Espíritu de Dios, es sencillísima y es de una manera sincera, queridos amigos. Sencillez total y absoluta. Y después dice, miren, ustedes si hacen estas cosas con una sencillez y con una garantía de que es la fuerza de Dios la que está actuando en ustedes porque ustedes lo hacen con tanta sencillez, dice, quedarán avergonzados aquellos que denigran la conducta cristiana. Está con él justamente ese yo que era la dojejuya la cristiano, ve. A pesar de que muchas veces dice que ellos también están bautizados, que ellos pea que amoa, dojejuy la hermano, ve. Porque se fue a una secta, porque se fue con los protestantes. De gorilla lleva o uja de denigrarse siempre. Algunos, por ejemplo, ni domingo cuéndiga tu ema, o ñembuaste la joga, ve. Ni domingo cuéndiga tu ema, ñembuaste. O joven tenía secta, pero joven tenía protestante a ve. Ahí va llueve. Juana, hemos bopado cuánto imagen yo juega, Juana pea que amó a nambre, güey. O hombre y pa, la joga, pepe. Oye, bueno, hoy la hice y tú andie. Un mío monga qua, güey, yo veo a mon beba, güey, yo veo a baeba, ya pona. Un mi, ojo a yohea, güey, por no que a otra cosa, baeba, lo yohea, güey, yo veo, bueno, en fin. Un mío monga, güey, yo veo a mon camboa, güey, yo veo a cueva, tu, o, iba, lo ya pona, hemos bobe, hemos boa, ande siempre en esto y en aquello, idólatra y conde, güey. Ema, tú lo y cuapa.
queridos hermanos. Por eso que es importante vivir la vida cristiana con tanta sencillez y humildad. La fuerza y la gracia de Dios se manifiesta en eso, queridos amigos. Sean buenos, sean verdaderamente generosos, sean caritativos. No vengan a crear confusión ni a hacer problemas. Y yo les tengo que decir estas cosas, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que se ve en tantas familias después. Algunas veces son 8, 9 hijos, Juan y la isundie, te han la ituan, lleva, por lo menos Juan tiene rico asado, a mí, fin de semana. Diga tú, hoy me oye que a fulana, hoy me oye que a fulano. O aula y secta o lo que sea, hambre hoy. O más ellos creamos ahí problemas. Problemas creamos, pues ya beban dos porque nos da gusto pues en la familia ir. Siempre los San Juan Bosco, el padre y maestro de los jóvenes, ¿saben qué decía? En la mesa y en la familia cuando estamos reunidos no hay que hablar de partido político, de política. No tenemos que hablar de clubes, partidos de fútbol. O sea, porque yo la Cerrita Olimpito, y no tenemos que hablar de religión, en el sentido de discutir sobre esas cosas. Reunirnos, rezar en el nombre del Señor y punto. Y convivir verdaderamente la gracia de Dios. Anda, Pepe, y la sencillez. Y entonces, si nosotros vivimos así, dice, todos los que denigran la conducta cristiana quedarán verdaderamente avergonzados. ¿Pero por qué? Y porque van a decir, realmente esta es la manera de vivir la vida cristiana. Pero esta no entendéis, mía. Ojo, hambre, como sarambipao, y para y familia. No hay cuasemba, peay. Ojo, peisean, y se me mío ya ve, y tú llamian, ojo, como sarambipao, ¿entiendes? Entonces creamos confusión, al final de cuentas no estamos viviendo la vida cristiana. Y normalmente, queridos hermanos, todos estos llamados conversos, ¿verdad? Que se van a la secta, etcétera, etcétera, es porque hasta ahora no solucionaron algún problema espiritual profundo que tienen. Y no solucionáis, y no soluciona. A la pecha antes de continuar, no solucionamos ahí nunca. Siempre van a estar con esa amargura del corazón. Pende mandú, antes ayer. Pende mandú, ayer hasta el último día en que ya estamos ahí en el cajón. No solucionamos el problema. Porque el que soluciona el problema, queridos amigos, de su vida espiritual, entonces siempre busca reconciliación y amor. Y nunca se va a poner así. Nosotros cuando comenzamos, ¿verdad? A tirar ahí cosas negativas contra tu papá, contra tu mamá, contra tu hermano, contra esto y que aquello. Quiere decir, querido hermano, que ñandéina la problema, ¿verdad? Ñandé la problema. Y como no solucionamos nunca, entonces a todo lo demás, le estamos ahí bajando la caña, ¿entiendes? Entonces por eso que es importante. Y aquí termina lo más lindo, queridos amigos. Esta es la voluntad de Dios, que es mejor, ¿verdad? Dice, padecer haciendo el bien, que padecer haciendo el mal. Porque nosotros con esto lo que estamos haciendo es, queridos hermanos, mucho mal. Primero a nosotros mismos porque no encontramos, dice San Pedro, aquí esa paz y esa serenidad personal. Y después, el desastre que estamos armando, ¿verdad? En nombre ¿verdad? Porque eso no es lo que el Señor nos está pidiendo. La unidad, la paz, la serenidad, la concordia y sobre todo saber buscar, queridos amigos, la comunidad. Unidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este sexto domingo del tiempo de la Pascua. Leemos el Evangelio que la Iglesia nos propone, que es de San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito
para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes dentro de poco. El mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Queridos amigos, esta es, ¿verdad?, la bisagra, vamos a decir así, la que une el marco de una puerta con la puerta. Habíamos la bisagra, que habría en botina. En el sentido de que nos está preparando, queridos amigos, a que Jesús, ñandere ya tamay, ñande la llave goanga, hañande, entonces, entre la fuerza y la gracia de Dios, que es el marco regulador, Yahshua, es el marco de una puerta. Hañande, upea, ñande, la osquenta, porque nosotros ahora vamos a ser el Cristo. Y esta unión, ¿cómo se da? A través de la bisagra, lleva, el gozne. Queridos amigos, es tan importante entender esto porque Jesús justamente dice, no los dejaré desamparados. Imagina. Pero da poellaremo aina, da pepitamo aina la peneño inagoave, sino que voy a volver a ustedes. Pero él habla, les dará mi Padre otro paracletos. Upeago griego, el paráclito quiere decir otro, que permanece con ustedes, es decir, que va a ser el abogado, el que va a abogar por ustedes, pero ese quiere decir el que les va a acompañar, el que les conoce sus vicisitudes y problemas. Upeago lo guatata venendie lleva. A pe paráclito, upeago la penembo espada, pende güero manduata. Eso es lo más importante, queridos amigos, el recordar. ¿Para qué? Para hacer memoria, que es diferente de un recuerdo simplemente, porque la memoria es actualizar y hacer presente lo que Cristo había hecho en el mundo, en nuestra sociedad. Peñanembo eva ecue penjaiteco anga peyapotaco ave. Queridos amigos, aquí está el secreto del mensaje de la vida cristiana. Este es el gran secreto, que no es que nosotros seguimos mirando simplemente y pidiendo al cielo y decimos, yandeyara yumina ella polande mare ya poa escueco ave, sino que yandeco angaya yandeyara yumi ella po ore apitepe ore erejeru pibe. Ahí está. Ore erejeru pibe. Ore jaitego angaro yapo hanwaisa landere yapo escueco mundo aveari. No sé, queridos amigos, si llegamos a comprender lo que significa verdaderamente el paráclito. Yo les voy a dar el paráclito, es decir, eso es lo que después, más adelante, vamos a celebrar con la venida de Pentecostés. Significa, queridos amigos, la fuerza de Dios que permanece en medio de nosotros, que nos ayuda a nosotros, ¿a qué cosa? A hacer presente al Cristo, al resucitado. A ella la opitama ñande apite, a ello ñande, vamos ve upaite ñande, va eva loicota ajena, hamba ella va loicota. El mundo dice no puede recibir al paráclito, porque el mundo, para Juan, quiere decir el mal. Pe nos inducea peñande yarañe, pean negatiores con la paráclito. Porque el paráclito pues es la fuerza de Dios, es decir, los mandamientos, los valores, los principios que el Señor nos ha enseñado. A la mundo, para San Juan, pues nos induce a peñan de yañe, mía, no lo puede entender, no lo puede recibir. Mía nunca oí, porque es como un rival para él. En síntesis, el mundo quiere decir el demonio, el daimón, el satán, el diablo, el que divide, el mundo. Pero no lo puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, sin embargo, sí lo conocen,
porque habita en ustedes y estará en ustedes. Porque dice, habita en ustedes y estará en ustedes. Quiere decir, queridos amigos, que ñandeco angaye, como decían los padres de la iglesia, ñandela alter Christi, los otros Cristos. Ñandeco anga la ñamosarambita haya y cualcata ñame eta haya cuaota peñande yara, pues tu marangatú la bondad, el bien, la construcción del reino de Dios. Ñande haitella ya potajina pedace yo que fuera. Y por eso te habla, son ustedes quienes lo conocen. El mundo no los conoce, el mundo no quiere saber nada de los valores y principios de Dios. Es lo mismo continúa Taimondai, Yapú, que pega, que amo, lleva, pero ustedes no, porque ustedes lo conocen y son ustedes los que van a transmitir. Habitan ustedes. Entonces no hace falta ahora que yo esté aquí haciendo lo que ustedes pueden hacer, porque ustedes ya tienen el Espíritu de Dios. Querido amigo, esto es esencial en la vida cristiana. Yo no sé si nosotros entendemos o no entendemos. Nosotros nos bautizamos por esta razón, porque a través del bautismo nosotros nos comprometemos, nos bautizamos, que decíamos en camiseta, ñander sopa peñande yara, virtud, ñande yara, cualidad, ñande yara, ñe, ñande yara ojellaba, ñande pela yaya pojangua ñande upea con la isea, porque el Espíritu habita en ustedes. Y son ustedes los que ahora serán los alter Christi. Ñandengo hinago angala yagüero guatabe ñande yara ojellaba, ñande. La construcción del reino de Dios depende de nosotros. Entonces quiere decir que mi tamaña calle, mi indígena cuera, o no sé, todas las situaciones desastrosas que puede haber en el mundo, queridos amigos. Da ñande yara causa. Pero ñande causa, porque ñande entonces quiere decir que ñande digo, si nosotros somos los alter Christi, si nosotros nos llamamos cristianos por eso, los otros Cristos, entonces este mundo tiene que actuar con los valores y los principios del cristiano. El mundo no los conoce ni los va a aceptar porque no hacen lo que Cristo hizo, sanando a los enfermos, curando, expulsando las cosas negativas, expulsando el demonio, quiere decir eso. Termina, queridos amigos, justamente diciendo Jesús, ¿verdad? En aquel día entenderá que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. En aquel día, váyase en aquel día. El día en que nosotros verdaderamente mojemos camiseta, el día en que nosotros verdaderamente construyamos el mundo como Dios quiere, el mundo en que todos tengamos las oportunidades de la justicia y del amor de Dios, Upepe ñande yaye yacuata, ustedes entenderán que yo estoy en mi Padre, pero que esa verdad está ahora entre ustedes, porque ustedes están construyendo el reino de Dios. Y ustedes me hacen presente aquí. Ustedes me hacen presente aquí. Y por lo tanto, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. ¿Se dan cuenta? Quiere decir, queridos amigos, que ñandela yajaljuno ñetete ñande yara, ñande ya pota la ipona. De por ñande apete veo ñala y bahía. La ñandea ñetete yajaljuro ñande yara. Porque entonces lo haremos presente hoy en nuestra sociedad y construiremos el reino de Dios de acuerdo a su evangelio. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo. La ley y la gracia. La ley dada en Éxodo. Enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Mateo. Explicación doctrinal en Romanos. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40
4603. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Dominical. Estamos nosotros reflexionando hoy en este domingo sobre el sexto domingo del tiempo de Pascua. Aquí la palabra clave, queridos amigos, en Ñande Yarañe responde, pepe por andúa, yevigina, lleva, y se ve palabra paráclito. Esta vez más la gente por andú pedazo de paráclito. Y ahora me parece que es importante este día la palabra de Dios, el Evangelio, sobre todo San Juan y Ñande, que Dios, que Jesús nos promete el paráclito. Ambuta PM la paráclito. Y esta es una de las palabras más densas, como se describe al Espíritu Santo, el paráclito. Pero ya esa imagina en esta teología cristiana. Justamente aparece en este Evangelio de San Juan, capítulo 14, este día ya lea el versículo 16. Recordemos, queridos amigos, que esta palabra paráclito, no es una idea abstracta, sino que es la presencia viva de Dios, que acompaña, como el abogado, acompaña, te corrige, te impulsa, te da fuerza y te sostiene también en una misión. Hay algunas palabras claves, queridos amigos, tanto en griego como en hebreo también, o sea, de dónde vienen las raíces. El ñandela ya es la castellana, ya es la paráclito. En realidad ñandela ya es griego, ¿por qué? Porque parácletos en griego es el que es llamado junto a uno. El abogado ya es no ya lleva, oye, muy bien de quiere que a todas maneras la uguastaña de Dios nos acompaña. Abogado, defensor, el que consuela, página la parácletos en griego. El fondo teológico, es decir, desde un pensamiento desde Dios, el paráclito, no solo consuela, queridos amigos, sino que también intercede y fortalece en medio del conflicto. Porque el abogado en realidad está haciendo un poco tu parte, te consuela, te ayuda, ¿no? Vamos a salir adelante, dale fuerza. Regina Moyepina no hay problema de pegalan de abogado, pegalan de paracletos, te consuela. Es entonces una presencia activa en esa lucha espiritual, en esa lucha también de cada uno de nosotros. Pues de ellos oíron y ya y causa judicial, pero ya vende que eran importantes, pero bastante en día lleva. Entonces te consuela, te ayuda, por una parte. Y aquí hablamos, queridos amigos, en una relación profunda está el neuma, se dice, otra palabra griega, aquí en la Biblia, ¿verdad? El neuma es el espíritu, es decir, el aliento. Pealane alentágina, es el viento, el susurro. Bueno, pean neuma, la suavidad quiere decir entonces, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el paráclitos o el paráclito para nosotros? Indica, queridos amigos, un dinamismo, una vida que se mueve. Entonces, no, el paráclito va a ser alguien que te va a animar entonces, o alguien que te va a susurrar en el oído, ahí está el viento, alguien que te empuja, que te renueva, que te entusiasma, porque ñande ya iba a ir ojinago, ñande cangue baidena, ñande primilla, ñande la depre. Pero sin embargo el paráclito es el que te va a ayudar, te va a acompañar, te renueva, te desinstala en el sentido de que te quita de esa actitud negativa que podés tener, desinstalarse de una situación negativa. Entonces es como ese soplo creador, porque creación quiere decir algo nuevo. La creador, ¿verdad? Entonces el paráclito es un gran creador. Hay otra palabra, queridos amigos, pero es
ya desde el hebreo es el famoso ruaj, muy veces ruaj, que es el viento, aliento, el espíritu. Y en el Antiguo Testamento justamente a la fuerza de Dios, la presencia de Dios siempre se le llamaba el ruaj. Peñan de yarapetú, marangatú, lleva. Apea la fuerza de Dios. Y es la fuerza que irrumpe en la historia, en los profetas, en los jueces, por ejemplo. Siempre se utiliza esa palabra. El Espíritu del Señor inundó al juez fulano, ¿verdad? Entró dentro de esa persona, el ruaj. Quiere decir que lleva. No es entonces un sentimentalismo. A ver, por ahí sentimentalismo, sino que aquí hay una fuerza que te transforma, una fuerza que te empuja, una fuerza que te levanta. La ruaj en hebreo. Ahora, si vamos a mirar, queridos amigos, como un compromiso cristiano, esta palabra paráclito, siempre el paráclito no se recibe para una experiencia privada. Atención, el paráclito nunca se recibe para una cuestión mía, shembae, she. El paráclito, fíjense en la Biblia siempre, el ruaj, el Espíritu del Señor, dice, entró dentro de él. Sansón, por ejemplo, Gedeón, mira el libro de los jueces, Leo, Yuta, siempre el ruaj, el paráclito, pero no es para ellos. ¿Para qué reciben el paráclito? Para la comunidad. Los jueces, por ejemplo, ¿para qué? Y para liberar, dice el pueblo, de alguna opresión. El ruaj, el espíritu, poco le inundó. Es una misión pública, una misión de la res pública. Hago y gusto formar en la leña, de política. Pero no quiero entrar mucho en la política porque hay político y no. En realidad la política es consecuencia de este ruaj, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no es para una misión personal. Se abarcó el paráclito, el espíritu, etc. No. A ver, la paráclito dice Inandereco, la fuerza de Dios, pero siempre es para una misión pública. Es una misión de la comunidad, queridos amigos. En la Biblia, saber que la palabra de Dios nos llama a una verdadera conversión, a movernos, pero por el bien de la sociedad, ¿verdad? Donde está el Espíritu hay verdad que incomoda. El Espíritu es siempre así. Donde está el Espíritu de Dios vas a tener una verdad que incomoda. Puede ser una vez la endula o criticarla a Monseñor Valenzuela o Monseñor Ricardo o de los obispos, ¿verdad? Porque habla de política. No, el asunto es que es una verdad que incomoda. Donde hay ruaj, donde hay Espíritu de Dios, la verdad pica ya de otra manera. Donde hay entonces ruaj, queridos amigos, hay fuerza para sostener la cruz. Es decir, ñandeika tuta la yahuerajape misión de Dios, de anunciar y de decir lo que es de Dios. Dada a Dios lo que es de Dios y dada al César lo que es del César. Pero para sostener, queridos amigos, esa cruz de coino la ruaj, de coino paracletos, ese que te consuela, te ayuda, te acompaña. Ne sostenemos. Ahí la de curushuina, de a ti, Ari. Pero aplíquenle eso a la familia, a tu matrimonio, a tus problemas, a tu empresa, a las personas con quienes convivís, a situaciones concretas. La de curusúndiga tumo, ahí la de con la paracletos, el paráclito, ese que te acompaña, que te consuela, que te ayuda. A pegar la ruaj, ya es ahí de pegar la neuma, ya es ahí de lleva. Entonces, también hay valentía para anunciar y denunciar solamente cuando hay ruaj, espíritu, ánima, neuma en tu corazón y en tu vida. ¿Por qué? Porque el paracletos, al final de cuentas, queridos amigos, es el Espíritu del Señor, pero dentro de nosotros. Y si es el Espíritu del Señor que actúa en nosotros, va a la paráclito. Ñandego Inara es la paráclito. Es decir, con la venida del Espíritu Santo, con la venida del neuma,
y Dios mismo que actúa en nuestro corazón, upea se inandeko angañe benuta añe piaren ba apo, reanunciar, denunciar de que yemo allá atalan de curusú, aupeya y entonces la verdad que incomoda, sin pelo en la lengua, etcétera, etcétera. De agregar cuánto palabra adecuada para aplicar a esta realidad. Queridos amigos, pero atención, como siempre, el gran riesgo pastoral es reducir también al Espíritu Santo simplemente como un consuelo psicológico. Porque estaba en la yerurea, todas son tendencias, sobre todo desde el año 1500 con Lutero, ¿verdad? Que comienza, que después se deriva y que en realidad le entendieron mal a Lutero. A Lutero le entendieron o le interpretaron mal o se aprovecharon de su teología. ¿Saben por qué? Porque muchos utilizan y reducen al Espíritu Santo simplemente como un consuelo psicológico. Consuelo psicológico. El Espíritu de Dios, el Espíritu. Un hambre hoy se vaya la piel de gallina lleva. Queridos hermanos, da ahí consuelo psicológico en ese sentido. El Paráclito es fuego, ¿verdad? Que purifica. Voz que confronta. Para confrontarte vos con tu papá, con tu mamá, con ese que tiene que cambiar de vida, de actitud, confrontate un poco. Ay, con la uta, oye, pues pretende, muchas gracias, mi hijo, la verdad, güey, esa es la verdad. Nada, de comer la fuerza, ¿verdad? Entonces no es un dulce de leche, ya es ahí se añade, lleva. Sino que, queridos amigos, es una pastoral que te ayuda a esa valentía profética. Porque el pastor, vos te convertís en un pastor con la fuerza del Espíritu. Es el que se preocupa, ¿verdad? El paracletos que te impulsa a no callar ante las injusticias. Pero, como le estaba diciendo, no es solamente una injusticia que vemos en el aspecto político de nuestra nación, ¿verdad? Sino que en el aspecto, queridos amigos, de la injusticia que nosotros cometemos tantas veces con nuestro hermano, con nuestra vecina. Está con él, yo, abuela y hermano, por cuestión de terreno, por cuestión de plata, por cuestión de trabajo, por cuestión de doña atende abuela y sire, doña atende abuela y abuela. ¿Para qué cosa? Eso es, queridos amigos, la injusticia. ¿Entienden? Comienza por casa, ya es. Entonces, el verdadero cristiano no solo es acompañante, es abogado, es defensor siempre de la verdad, es defensor en este camino que el Señor nos pone. Y también, queridos amigos, donde hay miedo a hablar, queridos amigos, es porque falta docilidad al Espíritu. La ya que llenos anda ya, no vean de mena ve, o ya puedo dejar las cosas. Entonces nos falta discernimiento, ya que ya aquí te vea. Daya, no hina lleva ya de me buba llevan de mi hijo, peando y pona y porque droga, veneína, de cauina, de pea, que amón de tuya, hina, de ereichupe. Ay, mi hijo luego haré salva página, y chupe. Falta ruaj, falta el paráclito, para que te dé la fuerza, ¿verdad? De construir un verdadero reino de Dios, de acuerdo al proyecto de Dios. El que me ama, ¿verdad? El que me ama cumplirá y vivirá hoy mis mandamientos. Upeaco y Seina tenemos la fuerza, la docilidad para decir siempre la verdad. Así es que, queridos amigos, vamos a pedir esto al Señor hoy especialmente, porque siempre nos llevará una pastoral de movimiento, yacueta, ñapurenita, yapota, la verdad. Y eso, cuando tenemos el lugar, no vamos a estar comoditos ahí sentaditos, ña mañana, rotas, epa, o ya por lo demás. Sino que es una iglesia, una comunidad, una familia que está en continuo movimiento. Un espíritu, un ruaj, un paráclito, que se vuelve estructura, pero que construye. No una estructura vacía, una estructura quietita ahí. No, la huerecua veña de ya no punerina. Oye, esa cual las necesidades. Miren los santos, Don Bosco, o ponen el ruaj, porque vio niños en la calle y dice, algo tenemos que hacer. Hay que sacarle a estos niños de la calle. San Francisco es así, no puede ser que vivamos en una riqueza en nuestra iglesia. Entonces comienza a vivir en la pobreza y muchos otros se le unen, ¿se dan cuenta?
Ya no Entonces siempre el Espíritu Santo empuja a salir, ir a las periferias. Pero esto también nos incomoda porque nos pide renuncia. Queridos amigos, pidamos esto entonces y hagamos revisiones en nuestras comunidades para poder dar pasos concretos en la vida cristiana. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor en este 6º domingo del tiempo pascual. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.